astronauts to the moon. La Madre Tierra, un enorme ser vivo que respira con fuertes vientos y nos entrega mana. Tan inteligente que cuando el ser humano necesita vitamina C en invierno, lo envuelve en forma de naranja. Y como esto, tantos otros frutos. Pero en este sistema tan complejo, ¿qué función tiene el ser humano? ¿Puede ser el humano el resultado de un gran pensar general de un ser vivo, en este caso, Madre Tierra? En este episodio vamos a investigar en los registros akáshicos. Cabe destacar que en sánscrito Akasha significa éter y fue primeramente introducido por Helena Blavatsky, aunque donde de verdad se dio a conocer este término fue a través de Alfred Percy en su libro de 1883 llamado Esoteric Buddhism, o como se traduciría al castellano como budismo esotérico. En él afirmaba que el conocimiento ancestral estaba salvaguardado en el reino denominado como Akasha. Curioso cuanto menos fue que Rudolf Steiner, gran ocultista, nombró continuamente durante más de 4 años los registros akáshicos. ¿Pero por qué hacemos referencia a estos registros? Según Edgar Cayce, es como hoy en día llamaríamos una nube virtual, donde se tiene acceso a la memoria humana. Curioso que se pudiera hablar de algo semejante a principios del siglo XX, donde siquiera existía un ordenador. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Fantasía? ¿Realidad? Para ello vamos a ver hechos alrededor de este plano, para ver patrones comunes, para ver si semejante teoría puede ser verdad. ¿Nunca te ha sucedido que hay una canción que no te puedes quitar de tu cabeza y justo aparece alguien al lado susurrando la misma canción? Como si de alguna forma estuvieran sincronizados ambos cerebros. Dentro de todos los millones de canciones se da esa casualidad. En el año 1988, el Dr. Rupert Sheldrake, director de estudios en Cambridge de Química y Biología, conocido como el abogado de pensamientos poco convencionales, presentó un libro llamado The Presence of the Past, o traducido como La presencia del pasado. En dicho libro afirmó que todos los seres de este mundo estaban conectados a una memoria colectiva que él denominaba como Morphic Resonance, o resonancia mórfica, donde sin saberlo el ser humano estaba utilizando una memoria colectiva. Realizó un experimento donde reunió a varios niños en su colegio y les presentó 3 rimas japonesas a los niños. La primera de estas rimas era muy popular y utilizada en Japón habitualmente. La segunda no tenía ningún significado y la tercera fue inventada para dicha prueba. Nadie en el colegio sabía qué significaba ninguna de estas rimas, ni sabían japonés, obviamente. El resultado fue que la rima popular japonesa la aprendieron mucho más rápido que las otras 2. Como si de alguna forma resonara con más fuerza la rima utilizada por millones de japoneses a lo largo de la historia. En un estudio similar en América, los resultados fueron los mismos con textos hebreos, dando como resultado que se acababa escogiendo las frases más repetidas a decenas de miles de kilómetros sin jamás haber conocido la lengua hebrea. ¿Cómo es eso posible? Y es que en 1922, William Ogburn, sociólogo de la Universidad de Columbia, y su graduado estudiante Dorothy Thomas descubrieron que a lo largo de la historia se habían realizado un total de 148 descubrimientos múltiples. Y para ser considerado múltiple, se tiene que dar la distancia y el desconocimiento de los individuos entre ellos. Resumiendo, descubrimientos que se dan precisamente a la vez a lo largo de la historia. Entre estos descubrimientos están los de Fulton, Geoffrey, Ramsay, Stevens y Symington, que sin tener relación entre ellos afirman haber descubierto el sistema del barco a vapor. Otro caso curioso es que en estas épocas, donde aún no existía la radio, y a pesar de la distancia, tanto Galileo en Italia como Fabricius en Holanda, Harriot en Inglaterra y Scheiner en Alemania descubrieron las manchas solares. Tan o más curioso es que en Francia Charles Cros y Louis Ducos du Jauron inventaron la fotografía en color sin conocerse entre ellos. Y es que en el siglo XVII Isaac Newton y Gottfried Leibniz descubrieron el cálculo infinitesimal, y un gran debate se realizó acerca de este descubrimiento sobre quién lo hizo primero, dando nombre al famoso Calculus Controversy, o la controversia del cálculo. Si bien dicho descubrimiento entre ambos fue de 2 décadas de distancia, hablando en una línea de tiempo histórica de 2 décadas,
es nada, y se puede ubicar en la misma época. Aquí lo importante es que había total desconocimiento entre ambos. Como es de esperar, Isaac Newton era presidente de la Royal Society y Leibniz fue acusado de plagio a pesar de presentar su trabajo 20 años antes. Cosas de la ciencia convencional, supongo. Otro ejemplo, cuanto menos llamativo, es que Marconi y Nikola Tesla desarrollaron la radio durante la misma época. El caso llegó otra vez a la Corte Suprema, dando a Nikola Tesla como vencedor. Pero independientemente de quién saliera exitoso, es llamativo que otra vez se den estos descubrimientos simultáneos. Como si los implicados, y sin quererlo, llegaron a la misma información en su subconsciente a la vez. Volviendo al mundo de los experimentos, interesante es el de una prueba que se realizó en laberintos con ratones, donde estos roedores en distintas generaciones conseguían escapar cada vez más rápido de su susodicho laberinto. Poco después realizaron estos experimentos en distintos continentes con los mismos laberintos, dando exactamente los mismos resultados. Como si tuviesen acceso a esta información entre generaciones para poder escapar más rápido inconscientemente. Algo parecido a un tipo de nube tecnológica o virtual. Cabe destacar en este punto la película El Resplandor. Se les ve corriendo por un laberinto. ¿Puede tener algún tipo de referencia a que el ser humano puede ser parte de un proyecto similar o experimento? Si esto puede parecer solo una coincidencia con el mundo de la experimentación y los ratones, Stanley Kubrick enseña una toma desde donde se puede ver el protagonista viendo el laberinto en miniatura desde arriba riéndose, a mi entender, del experimento humano. Al igual que sucede con el protagonista cuando aparece tumbado en la cama, donde si bien queda más o menos oculto el nombre al verse en el espejo, al darle la vuelta a las letras, vemos que hace referencia a una serie llamada Stovington, precisamente basada en una experimentación con humanos. Volviendo al mundo de la resonancia mórfica, otro dato que llamó mucho la atención es el que se dio en los años 50 en las islas japonesas del Pacífico, donde descubrieron que un mono empezó lavando una patata dulce para poco después expandirse esa práctica alrededor del resto de islas a pesar de estar separadas por grandes masas de agua en pleno Pacífico. Los resultados parecen indicar que esta información parece ser intuitivamente mandada a este registro universal, donde parece ser que inconscientemente estos seres acceden a esta información. Si bien hoy en día nos afirma científicamente que los hermanos gemelos no resuenan en la misma frecuencia o tienen algún tipo de telepatía, existe el extraño caso llamado los Jim Twins, hermanos gemelos que fueron separados al nacer tras 3 semanas debido a la adopción de 2 familias distintas que se los llevaron y criaron a más de 60 kilómetros. Pasados 39 años, se volvieron a reencontrar y para sorpresa de ambos se dieron cuenta que los dos amaban las matemáticas. Ambos conducían un Chevy y se habían casado con una mujer llamada Linda. Ninguno de los 2 matrimonios funcionó y tiempo después se casaron otra vez con una mujer llamada Betty. Cuando tuvieron hijos con ella, ambos llamaron a los niños James Alan. Ambos tenían frecuentes dolores de cabeza debido a la alta tensión que padecían y también como curiosidad, ambos tuvieron un perro llamado Toy. ¿Quién tomó el paso de comunicarse uno con otro? Eso sucedió cuando Lewis, a los 39 años, llamó al Tribunal de Sucesiones, que obviamente tenía el registro de su adopción y también de su hermano. Cuando se decidió finalmente a contactar con su hermano, al llegar a su casa recuerda Lewis que tenía un mensaje para llamar de vuelta a su hermano. Y este mensaje le preguntaba, ¿eres mi hermano? La Universidad de Minnesota, tremendamente interesada, quiso hacerles un test, en el cual le dieron libertad para dibujar lo que quisieran. Separados entre sí, dibujaron exactamente lo mismo para asombro y dejando estupefacto al Dr. Bouchard. ¿Podemos tener un poder casi ilimitado con nuestra conciencia? Y por eso hay empresas que solo entregan un enorme bombardeo de información basura para captar nuestra atención continuamente, sin literalmente enriquecernos mentalmente, o dicho de otra forma, limitando nuestro despertar. Curiosos son los casos de gente con gran repercusión a nivel mundial en la escena musical y lo que sucedió con ellos tras el cambio en sus mensajes musicales. Por ejemplo, Tupac Shakur invitaba a un despertar humano colectivo con canciones como por ejemplo Changes o Smile for Me.
Falleció en extrañas circunstancias y todavía no se ha encontrado a día de hoy el culpable de su fallecimiento. Michael Jackson, una de sus últimas canciones fue la de They Don't Really Care About Us, que también habla de un despertar humano general. En dicha canción cuenta que la gente que nos dominan no les importamos, como así dice el título. El fallecimiento de Michael Jackson también es cuanto menos sospechoso. John Lennon, exactamente igual. Una de sus últimas canciones fue Para un mundo mejor con su canción Imagine. Sospechoso también las causas de su fallecimiento. Las conclusiones indican que tenemos un poder dentro de nosotros increíblemente potente para poder cambiar el mundo de forma colectiva. Y los pocos que dominan el mundo hacen lo posible y lo imposible para detener este gran despertar que podemos realizar. Es hora de que todos hagamos fuerzas y difundamos nuestro mensaje, ya que todo indica que este despertar es mental y espiritual y no tiene por qué ser con el lenguaje convencional. Dicho esto, quería dar las gracias a todos los miembros del canal y un fuerte abrazo a todos.